Inteligencia artificial y libertad, conceptos que tienen que ver con momentos que se vive por estas latitudes. Quiero hablar en estas horas de la tarde qué es la libertad en el contexto de la mente Paulo Sebastián Brachetti y todas las señales que interfieren en lo que respecta a la libertad y la identidad. La libertad es un concepto complejo y multifacético que se refiere a la capacidad de los individuos para actuar, pensar y decidir por sí mismo sin coerción ni restricciones indebidas. Vuelvo a repetir, la capacidad de los individuos para actuar, pensar y decidir por sí mismo sin coerción. No es libre aquel que propone el tema de la libertad, pero defiende de que es el hombre interno y que la coercitividad es lo que hace a la oficialidad de la credibilidad del otro que propone el tema. La libertad es la capacidad de actuar en base a la decisión. El contexto de la coerción y las restricciones indebidas que se aplican netamente y primeramente a la exactitud financiera que deben tener los sistemas en la edad moderna. Ha sido un tema central en teología, en filosofía, en gobernabilidad, en antigua ciencia política, en historia y en todo lo que se refiere a las interpretaciones según los contextos. Es un tema muy, pero muy importante. Reconozco que como cristiano corro con ventaja, ya que a los que abrazan la fe cristiana no se los obliga a militar políticamente, no se les impone ser de algún partido político. Se espera que el pastor, el ministro, ponga aparte a los aspirantes a lo real y se mantengan al margen, yendo por supuesto a cumplirlas. Sí. Yendo a cumplir las responsabilidades eh, del derecho electoral, pero no con la posibilidad directa de ser de la ciencia política que ha no es necesario volver a ser partido. Muy, muy, muy importante la libertad en el contexto de la ley y en el contexto de la gracia y la teología. ¿Cuáles son algunas dimensiones según este resumen muy, pero muy importante, muy exacto que hace con un 99% de exactitud? La inteligencia artificial, Internet, pero los jóvenes que no se equivoquen. Inteligencia artificial no es coercitividad, no es señales, no es sustitución, no es planetas atacando. Inteligencia artificial, Internet son resúmenes que se hacen a filosóficamente se relaciona con el libre albedrío, la capacidad de elegir y la responsabilidad de los propios actos. Filósofos como Sócrates lo vinculaban con la razón y la virtud, mientras que el existencialismo la considera una cualidad inherente y a menudo angustiante del ser humano. Es muy, pero muy interesante cómo la filosofía desarrolla el concepto de la libertad, que en el contexto de los antiguos planes filosofía y teología
se podría decir que teología aprueba estos conceptos. Libertad, según la dimensión de la libertad, en filosofía es libre albedrío, capacidad de elegir, responsabilidad de los propios actos. Significa que si a uno la coercitividad lo hizo caer, la gobernabilidad va a dar posibilidades para demostrar la razón y la virtud, que quiere decir, pensé en base a la virtud que tuve, que es muy diferente. No lo pensé yo y realicé tal acto. Eso no es libertad. La libertad para Sócrates era la razón propia y la virtud propia, que no se puede robar, ni sustituir, ni vender. Han sustituido la virtud dirigencial, cultural, letrística y los recuerdos. Eso se paga con dinero porque no se puede hacer. No estoy incentivando que haya más juicio, estoy incentivando que los que se meten en aspectos deportivos internacionales y nacionales no intentar más sustraer la razón y la virtud de los habitantes. El existencialismo considera una cualidad inherente tanto a la razón y la virtud, quiere decir algo que está en el corazón y la mente y que está cerrado. No se puede traspasar el corazón y la mente, porque la razón y la virtud pertenecen solo a uno. Y eso es lo que se considera una cualidad inherente, pero a la vez angustiante. Angustiante para el humano, por todos los visitantes que tuvimos, todos los visitantes que estuvieron, una angustia de sentir que hay otro adentro, que el tiburón, que el 666, que el demonio, que la nave extraterrestre. Algo que queda en el trauma, principalmente los que tuvimos que vivir todos estos años, pero con la esperanza de terminar de una vez por todas con la falsa libertad. En política, es el derecho a participar en los procesos y decisiones de la sociedad, que está muy arriesgado a principios de gobierno. Lamentablemente las letras políticas ya quedaron muy heridas, pero son pensamientos gubernamentales que es el derecho a participar en los procesos y decisiones de la sociedad, incluyendo la libertad de expresión, religión y prensa. Se considera la base de la democracia y el Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho es una naturaleza en los un instrumento de rectitud y se logra como una sábana natural donde todo va marchando derechito. Ven, en algunos países va marchando todo derechito. Va marchando todo derechito, va marchando todo bien, podría decir. Va mejorando todo. No obstante, el Estado ya es una palabra que pasa a la administración pública y es la administración de derecho, permitiendo a las personas perseguir sus aspiraciones y vivir en una sociedad justa según el pensamiento político. Socialmente, o en el contexto de la sociología, se refiere a la autodeterminación del individuo dentro de la sociedad, enmarcada por instituciones que favorecen el reconocimiento y el desarrollo personal, incluyendo la libertad de asociarse y la protección contra la discriminación. Esa asociación de sociabilidad es societario, la libertad de ser societario, de poder estar en el contexto del derecho civil comercial diario o las adyacencias de la producción y a partir de ahí no sufrir la discriminación. Hoy fui a comprar unas cuadras y había un hombre que estaba vendiendo 2 encendedores por 1.000 pesos. Yo que fumo habano y tabaco, me viene bien.
pero no tenía 1.000 pesos. No tenía 1.000 pesos para comprar 2 encendedores. La discriminación por ser hombre, usuario, no dependiente, rompe toda posibilidad de que la libertad sea una realidad en estas latitudes y en 76 países y empresas, bancos y tesoros que acumulan lo de descendiente. Me hizo reflexionar, ya que la libertad es inherente, es algo, es una esencia, una savia en la naturaleza. Quien se opone o procede a procesos de humillación diaria deben asumir las consecuencias. Económicamente, es la autonomía para realizar actividades económicas sin restricciones injustas. Quiere decir que si uno va a mirar mi billetera, no hay posibilidades de decir hay autonomía, hay actividad económica justa, hay restricciones que tienen razón de ser. Lamentablemente, estoy alrededor de deudores a distancia y a poca distancia que no reúnen ningún requisito de las dimensiones de la libertad y las dimensiones del liberto. Hay tipos de libertad que están relacionadas con las dimensiones, por así decirlo. Tienen clasificaciones. Una de las más comunes se distingue entre la libertad negativa y positiva. Quiero pedirles que no se confundan en estos dos aspectos. La libertad negativa es la ausencia de coerción o interferencia externa. Fíjense en que hay una equivocación acá en el concepto de la inteligencia artificial, porque la libertad negativa es la coerción y la interferencia externa. ¿Cómo se puede dar cuenta uno de que está siendo parte de una libertad negativa cuando hay coerción e interferencia? Y cuando la ausencia de estas dos cosas no es una realidad, sino que hay constantemente coerción e interferencia externa. Que pareciera ser que uno es la libertad de algo, pero termina siendo la libertad de nadie, ni de nada. Y cuando uno va a hacer una reintrospección, se encuentra que es un esclavo, un oprimido, o es parte de algún opresor. La mente es algo maravilloso, pero es algo que debemos cuidar muchísimo en estos tiempos porque restringen económicamente para que no se tengan nutrientes y a partir de allí hay que depender a estructuras que no están de acuerdo con la ley, la libertad y el canon. La libertad negativa no es lo mejor. La ausencia de coerción e interferencia externa debe ser una realidad y la libertad negativa intenta hacernos creer de que estamos fuera de coerción, de que no hay coerción, de que no hay interferencia, de que ya se es libre de algo. Inclusive otros de que avanza la libertad en los cielos y de que se quieren acreditar esa libertad. No se confundan. Es Elohim, Jesús. Pude estudiar y pude acompañar, pude enfrentar porque hacía mucho deporte, pero no se confundan. Es el poder de Dios el que avanza en los infinitos. No es una idea política, no es una idea egoísta, no es un objetivo que tuvieron, no se equivoquen. La libertad positiva es la capacidad o el poder para lograr los propios fines. Es la libertad para hacer algo, como para desarrollar el potencial personal. Hay muchísimos que abogan diciendo te tengo que poner porque todos están presos. Hay otros te tengo que poner porque vos sos el arquero más difícil. Te tengo que dejar libre porque vos sos el que más pensás. Te tengo que...
La libertad positiva es la libertad para hacer algo y desarrollar el potencial personal. Como les dije esta mañana con tristeza a Grecia, me voy a seguir haciendo cargo del deporte fútbol. Está en mis entrañas, pero no puedo negar que el desarrollo potencial es demoníaco y los jugadores no reúnen requisitos para ser ellos por dentro. Los utilizan para el esclavismo, para la opresión, para la libertad negativa. Y se transforman en instrumentos de perdición en una sociedad que necesita la libertad plena. Invito a reflexionar cuando tengan tiempo. Invito a tomar decisiones. La sociedad está primero. Hay una libertad interna y hay una libertad externa. La libertad interna se refiere al control sobre los propios pensamientos y decisiones. Reconozco que muchos no tenían vocabulario, pero Córdoba desde 1940 no hizo otra cosa que abusar tanto del nombre de Eugenio Rogelio Brachetti, mi abuelo, como a su único hijo, Raúl Alberto, y continuó queriendo destruir el hombre interior. La libertad interna se refiere al control sobre los propios pensamientos y decisiones. El dique Rogelio debe asumir las consecuencias de lo que sucedió desde 1950 al 2025 en el contexto de los hombres que perdimos en el país, en la nación, en América y en el mundo, por terrorismo al hombre interior. Ya que la libertad de Liberto es la libertad interna y externa. Argentina es la libertad positiva, no la libertad negativa. Si militan la libertad negativa, deben asumir las consecuencias que terminan presos, esclavos u opresores, oprimidos, que es el inicio de la depresión. No deseo eso para ninguno que está en el territorio propio, en la nación propia, no deseo eso. Pero quien elige eso está marcado el camino. Córdoba, está marcado el camino. Hay límites de la libertad, que es un derecho fundamental. La libertad no es absoluta, está sujeta a limitaciones. Las limitaciones son las naturales, que son los límites físicos y biológicos inherentes en la condición humana, que no son transables. Quiere decir de que aquel que intenta la libertad negativa a través de la biología interna del otro debe asumir las consecuencias de que está fuera de los límites de la libertad, por ende fuera del país. No sé si otros países tendrán senadores, presidentes, jueces que exponen y enfrentan lo que es la ignominia organizada a nivel país. Hay límites de la libertad a nivel emocional y cognitivo, que es el miedo, la ignorancia, la falta de fuerza de voluntad, que pueden influir en nuestras decisiones y restringen la libertad, que tiene que ver mucho con psicología, en los cuales lamentablemente Díquez y Bresler son los mayores terroristas a nivel emocionales y cognitivos. Pido a todos los que intentan estabilizar estos ítems importantes de la libertad puedan seguir haciéndolo, siempre entendiendo cuáles son las dimensiones y los tipos de libertad. Y los límites de la libertad sociales y legales, que son las leyes, la discriminación y las normas sociales que imponen límites necesarios para la convivencia y para que la libertad de una persona no perjudique a la de los demás. Muy, pero muy importante. El propósito de la ley, el propósito de la gracia, el propósito del ejercicio de los jugos judiciales es que no haya discriminación, que es algo que me esfuerzo muchísimo, ya que son diseño, pero por adentro no lo son.
Algo muy, pero muy difícil nos toca vivir a todos los que hicimos algún tipo de facultad. Parecen buenos jóvenes, serviciales, están limpios, están ejerciendo alguna función, pero adentro no hay ejercicio, no hay neurología. Y esperan una señal coercitiva, y en medio de eso quedamos los humanos. ¿Cómo hacemos para que haya límites y dimensiones de la libertad? Y esto a todos aquellos que segregan un poco de entendimiento, entender la situación que nos encontramos, tanto la sociología como la abogacía y la judicialidad. El propósito necesario es la genuina convivencia para que la libertad de una o más personas no perjudiquen a las demás personas. Es el propósito por los cuales hay límites de la libertad y deben esforzarse principalmente los contravencionales y los visitantes que han quedado posguerras y los humanos que nos toman para poder cumplir propósitos ajenos, entender que es necesario proclamar el bien, pero que debe haber un límite en el contexto de la credibilidad y lo crediticio. Resume este artículo muy interesante. Hoy en día el concepto de libertad es un tema que se debate constantemente, aunque a menudo se promueve un enfoque individualista. Cae en el individualismo a veces. La libertad no es lo mismo el Estadio Libertadores que la cuenta de Liberto, no es lo mismo el partido político que lo que pasó en Providencia. Hay que hacer una diferenciación constante. Ahí tenemos muchísimos y muchísimos especialistas defraudadores de la libertad que no podemos confundir a los jóvenes de qué es la libertad. Aunque a menudo se promueve un enfoque individualista, muchos filósofos y teólogos, inclusive pensadores, advierten que la libertad es un fenómeno primeramente social, que quiere decir que pertenece a la nación y a la estructura de la nación, al margen del masonerismo. Nadie es verdaderamente libre en una sociedad que no lo es. Comprender las diferentes facetas de la libertad es crucial para entender sus implicaciones en la vida personal y en la dinámica de la sociedad. Pido a todos los penitenciarios que caen en corrupción intentar no caer en corrupción. Hay un hombre libre, pero acá hubo una funcionaria que no quedó libre y tienen brujos y tecnología donde van mutando y sustituyendo, como vimos a lo largo de todos estos años. Y esta termina en la cabeza de este que está acá, termina con la cabeza de este. Y termina uno preso, en 15 metros por 5 metros. Y pasan los años, los siglos, las décadas, y las consecuencias son terroríficas a nivel decisiones bélicas, de sicarios, de carniceros de cuerpos. Es algo espeluznante. Pido por favor a todos los congresos espiritistas no intentarlo. Pido a todos los penitenciarios no intentarlo. Pido a todos los conference y federation que durante años y años militaron la falsa libertad, los tipos de falsa libertad, no intentarlo y de esa manera disminuir todo tipo de falsa libertad y que la libertad natural siga siendo cada vez más, pero más, que se pueda sentir más y más la libertad natural en estas latitudes y en otras latitudes de América. Que tengan buenas tardes.